Márquez. Qué gusto verte, Fidel. Hemos estado recordando cosas aquí en Off. Qué alegría verte. No, la alegría es mía de casi 2 años sin venir. Bueno, no conocía, tuve que preguntar, llamarte para poder llegar a las nuevas instalaciones de la radio. Por poco me voy a la anterior. Ya hablaremos de fútbol, pero yo quiero recordar algo que ayer lo traje a cita y Fidel es testigo del tema también. Ayer la UE celebró 30 años de creación fundacional mediante decreto que emitió el arquitecto Sixto Durán Ballén y le dio la categoría de universidad. Hechos que rememoró su canciller, el doctor Carlos Ortega Maldonado, en una muy clara, larga y pedagógica intervención que tuvo el día de ayer. Y emotiva, porque en verdad fue llena de emoción en el momento que recordó los mensajes de su padre, doctor Enrique Ortega Moreira, de su madre, ya fallecidos, y citó pero ellos sí estuvieron el día que fue la fundación de la universidad. Hizo un recuento del paso de todas las personas que estuvieron ahí, y todos los logros que han tenido a lo largo de estos 30 años, que no son pocos. Y como Fidel fue parte de ese entorno. Soy parte todavía, soy profesor titular de la UES todavía. Y es profesor de la UES, sabe que lo que estoy diciendo y muchas cosas que hemos contado en Off, las vimos la tenacidad de Carlos, el crear algo sin dinero, el convencer a gente que invierta y en proponerse un proyecto que sin financiamiento estatal lo sacó adelante, lleno de méritos, y hoy por hoy, sin lugar a dudas, es de las mejores universidades de Latinoamérica. Sí, señor. No del Ecuador, de Latinoamérica. Sí, señor. Y no estoy hablando paja. Fidel. Buenas, Ramiro. Sí, ayer fue un día emotivo. Todos los que hemos tenido que ver con la UES, como cariñosamente le llamamos, la universidad, que el nombre inicial, si te recordarás, era Universidad Particular de Especialidades Espíritu Santo. Ya. Que después, con el tiempo, ahora solamente es Universidad Espíritu Santo, ¿no? Universidad de Especialidades Espíritu Santo. Ajá. Sí, señor. Yo recuerdo tanto, no soy claretiano, soy parte de la primera generación que graduó Carlos Ortega en el Espíritu Santo, y la universidad empezaba a funcionar en las instalaciones. Era tecnológico y después pasó a ser universidad. No, era el tecnológico, se quedó, fue creada la Universidad Independiente del Tecnológico. Claro, pero primero empezó como un tecnológico. Porque recuerdo que era la universidad, era el Espíritu Santo ahí mismo. El Tecnológico Espíritu Santo es otra entidad que está en el Colegio Espíritu Santo y se mantiene allí. Y con otra regencia. Con otra regencia. La universidad surge del grupo que crea Carlos en función de crear una universidad de nuevo tipo en Guayaquil. Porque así empezó. Y nombres que no deben descartarse ahí. Está el de Fidel, está el de Galo García, está el de Alberey, está el de doctor Samaniego David. El licenciado Bacasela, Jorge Páez Gálagha. Alguien se me escapa, la chica, que la nombramos ahorita. La Marianita Argudo. Marianita Argudo, pero también está la otra. Luz María Pesante. Exacto, Luz María Pesante. Que era la parte administrativa. Exacto, de hecho, Dios mío, que eran, sáquele $1 a ella para ver lo que era. En ese entonces, Rocía de Pita, en finanzas. También. Entonces, mire, recordar estos nombres que fueron pocos, pero fueron el pilar de una buena estructura. Y ayer que me di una vuelta a los tiempos por la universidad, cada día me asombro más de todo lo que ha podido crecer, que usted y yo, creo, Fidel, estuvimos en la compra del Liceo de Francia. Sí. Además, en la mudada, cuando nos mudamos, en una madrugada nos fuimos a levantar, y era un solo edificio, que es donde está el museo y la biblioteca actual, que ahí estaba la Facultad de Economía, la de Comunicación y Sistemas. Estábamos ahí. Y estaba las casitas, que era donde estaba Derecho. Estaba también... éramos 4 facultades, no había más. Eran 3, ayer la citó Carlos, eran 3 al inicio eran 3. Sí. Ayer la citó. Yo tengo el discurso aquí en la cabeza. Escuela de Párvulos vino mucho después, ¿no? No, sí, eso viene después. Acuérdate que estaba la Facultad de Artes Liberales, que era la que dirigía Albert, además, porque Albert fue el probo y además el primer decano de Artes Liberales. Sí, señor. Albert, y ahora que lo estuvimos recordando en Off,
gran tipo. Sí. Pero corrígeme si me equivoco, es mi apreciación. La primera escuela fue la de economía, Sí, que además el primer decano, y esto hay que decirlo, fue Malú. Omar Malú. me Omar acuerdo. Malú. Omar Malú fue el Sí, primer fue el primer decano. decano. El segundo decano fue Olmedo Farfán. Olmedo Sí, señor, Farfán también, también, sí. claro. ¿Y de ahí? Ahí vengo yo. Ahí vas tú. Sí. Ya. A la tercera es la vencida. Bien. Pero corrígeme si me equivoco, Fidel, y disculpe que nos tomemos este tema que no es para el que fuiste convocado, pero creo que la universidad merece un espacio. No, además, las cosas que hace la universidad. Y A eso me iba ahorita, a eso iba ahorita. Cuéntame en el tema, yo creo que la Facultad de Medicina Eso te iba y a la comentar. investigación Sí. que está haciendo, creo que es lo más descollante, sin desmerecer a Sí, los a otros. nivel de por América supuesto. Latina, ojo. No, además, el aporte que hicieron en la pandemia, que ahí surgió la West Clinic, Ajá. que ahora va a pasar ya, A ser hospital. A ser hospital. Ya Carlos lanzó la idea y por supuesto que lo va a lograr, ¿no? Que eso ya tiene terreno y todo para hacer el Ayer se hospital. hizo un comercial. Sí. Pero lo que las investigaciones, el centro Atahualpa, que dirige el doctor Oscar del Bruto, que además el doctor Oscar del Bruto es de los más citados posiblemente en el Ecuador. Ujú. Sus Habló que tenían, déjame ver, cerca de 200 documentos, lo que llaman en inglés papers, Ya. ya, de investigación. Ujú. Entonces, ¿saben qué? Un paper no es cualquier cosa, 200 papers. ya, Claro. ya es otro tema. Además, toda una vida escribiendo. Y investigando. Investigando, porque los papers tienen que tener una estructura de investigación, pero además lo otro es los proyectos, el centro de investigación de la UES, que es un centro que se ha diversificado muchísimo, ya entran temas ambientales, temas de salud, y lo que tú decías de la Escuela de Medicina, la Escuela de Medicina tiene mucho que ver ahí el doctor Palacio. Claro, Alfredo Palacio. Palacio. Y el sistema que utiliza es el sistema norteamericano de enseñanza. Entonces, eso, y muchos de los jóvenes graduados van a Estados Unidos y de una prueban los exámenes. Sí. No, llegar a eso, yo los invito a las personas que vayan a darse un vueltazo por ahí. Muchos nos vamos a Boston, y yo este año que fui a Boston, a conocer Harvard. Claro, guardemos las distancias también un poquito, pero esto es una infraestructura que no solo son los edificios. Ayer que vi rodeado de tanta gente de investigación, Sí. ha logrado hacer un equipo envidiable. ¿Ya? Y me dio gusto, ya lo conversamos con Fidel y con ustedes, Daniel, la presencia del doctor Galo García, Sí. pero mi maestro de universidades, ya a sus 90 años, haciendo 90 años. haciendo el esfuerzo de estar ahí. Sigue de presidente, Claro. Increíble. El doctor David Samaniego. El doctor Samaniego. que Ya. también vino de su retiro. Un hombre que ha tomado decisiones sabias en su Sí. vida, y una de ellas ya fue retirarse e ir a vivir su jubilación. ¿En Salinas? En Salinas. Sí. Y así el que lo quiere ir a visitar de sus exalumnos que vaya. Sí. Bueno, qué lindo recuerdo. Recordar es volver a vivir. Sí, por supuesto, y además sobre todo cuando se ve un camino que una institución que uno aportó un pequeño granito en su crecimiento, y sobre todo el hecho de la cantidad de jóvenes que han salido de esa universidad. Sí. Que ya los alumnos de la UES están no solamente en el Ecuador triunfando, triunfan en el mundo entero. Y me he encontrado alumnos que me han escrito que están en Canadá o Estados Unidos ejerciendo profesión. Le digo uno, si me permite. Sí. Mi hermana Lorena Solórzano es representante del BID en Guyana. Ay, Jefe una de maestra, misión sí. del BID. Ahí Graduada está. ingeniera en finanzas en la UES. Ahí está. Ahí está. Pruebas al canto. Sí, y esto por supuesto que lleva a que se lancen, y sobre todo el reto que ahora lanzó Carlos, darle cabida a través de la enseñanza online a esos 180.000 jóvenes que no tienen posibilidades de cupo en las universidades públicas. Es un reto Increíble. que se lanzó que va a impulsar para Sí. buscar la forma, está buscando la forma de financiamiento ya, y lo logra, conforme logró financiar todo lo que se ha hecho, ¿no? Y él hablaba de algo que
tiempo de la pandemia recibió una donación más o menos hablo de $1,500,000, ya, sin haberla pedido. Sí. O sea, cuando te llega el billete sin que tú lo pidas, Claro. hay un acto de fe, porque Eso. no tiene otro nombre, Confianza. ya, Ujú. que solo alguien que hace bien las cosas, como Carlos, y que tiene también la transparencia para manejar esas cuentas, porque una cosa es que manejes tu plata, otra es la de la universidad y otra es la de los donantes. Los que tienes que responder. No, y además recordemos que la universidad es una institución sin fines de lucro y hay rendición de cuentas y auditoría financiera que tienen que ir al Consejo de Educación Superior. Claro. Y allá la analizamos, de todas las universidades del país y de los institutos. Si me permiten, Sí. el gobierno ha mandado un proyecto con la clara intención de poner un impuesto a las universidades. Sí. Un impuesto que pone a las universidades en un nivel ya no de entidades sin fines de lucro, sino que ya como un negocio como tal. Ujú. ¿Cuál es la perspectiva, y no quiero que usted hable a nombre de la UES, pero como una persona vinculada al tercer nivel durante más de 2 décadas en este país? ¿Qué es lo positivo, si es que hay algo positivo en esa intención del gobierno, y cuál sería lo negativo? Sí, a ver, aquí hay varias cosas y te voy a hablar como economista, como académico y sobre todo con criterios personales míos de ninguna institución, ni no es la opinión del Consejo de Educación Superior que soy miembro, ganador de concursos, no soy del Ejecutivo, para aclarar. No lo pusieron a dedo, mejor dicho. Gané un concurso. Y esto, por supuesto, que lleva a que nosotros tengamos que hacer un análisis. Primero, por Constitución, las universidades e instituciones de educación superior son sin fines de lucro. Ok. Eso significa que todos los ingresos que tienen se tienen que reinvertir en sí mismos. Y muestras son las infraestructuras que se han creado en la gran mayoría, si no todas, de las universidades e instituciones de educación superior particulares que hay en el país. Ujú. Que si nosotros analizamos, acá en Guayaquil, por ejemplo, vemos que casi todas las instituciones de educación superior están haciendo inversiones, Sí, señor. y grandes inversiones. Esto, en primer lugar. ¿De dónde salen esos recursos? De los ingresos. Entonces, a los que están invirtiendo en educación superior, si usted le quita liquidez, porque eso es quitarle liquidez, y quitarle recursos para su propia inversión, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué estímulo hay para que se sigan haciendo esas inversiones? Le estás poniendo un retardatario a la inversión que se hace en educación superior. Que la fundamental inversión que se ha hecho en educación superior en el país es privado, que es la que más, ese segmento de la educación superior es el que más ha crecido. Entonces, estamos hablando de casi el 50% de la matrícula de la educación superior del país están en instituciones privadas. El elemento que además se utiliza de que por los posgrados son muy caros. ¿Ustedes saben cuánto es el valor del posgrado actualmente en el Ecuador promedio? Unos $4,000. Unos $3,000, $4,000, no Ah. es más que eso. Y es lo que está a nivel internacional. Entonces, claro, hay especialidades médicas que son más caras, dura 4 años. Y eso en el mundo entero, si aquí una especialidad médica nos cuesta $20,000, digamos, o 30,000, o el valor que tenga, depende de la especialidad. Vaya a estudiarlo a otro lugar Claro. para ver cuánto le va a costar. Y a eso le tienes que sumar El gasto de el estadía. gasto de la estadía, Claro. que además las especialidades médicas tienen que ser presenciales. La especialidad médica usted no la puede estudiar vía online todavía. Eso en por un 3D, lado. en 3D, en 3D. Sí, en 3D. No, ya hay laboratorios. En 3D. La universidad, hay una universidad en España que tiene un laboratorio para veterinaria en 3D. Ya no se tocan los animales. Increíble. Increíble, pero bueno. Esas son cuestiones de la educación superior, hacia dónde vamos. El otro elemento importante acá, si usted quiere cobrarle impuestos, haga que sean empresas. Pero por ley, por constitución, en el Ecuador las universidades no pueden ser empresas, que en otros países sí son. Para poderle cobrar entonces. ¿Y cuánto es el ingreso total de todas las universidades del país? Particulares.
1.000 millones de dólares. ¿Cuánto es el 1.5%? 15 millones. ¿Qué Desde el suma? punto de vista fiscal recaudatorio, ¿qué aporta eso? Pero hay otro elemento que es peor todavía, el precedente que se crea. Ya lo vivimos ya con el impuesto a la salida de divisa, empezó por el 0.5, está en el 5. Empieza en el 1.5 y te lo meten al 10 después. Sí, pues si ya te graban una vez, te van a simplemente a... Claro, te dejan la capacidad abierta en la ley para que ya solo sea vía decretos. Vía decreto, exactamente. Entonces, cuidadito con esas cosas, que yo creo que fiscalmente no es importante eso. ¿A quién se le ocurrió decir que porque los posgrados son caros? A las privadas, pero las públicas cobran el posgrado también, porque el posgrado no es gratuito. Claro, igual lo cobran. Igual cobran. ¿Le vas a cobrar a la pública impuestos? Si ese es el concepto que estás esgrimiendo. Entonces, yo creo que aquí hay algo que si las universidades necesitan esos ingresos y los reinvierten porque es por ley, por constitución y por ley, tienen que reinvertir esos recursos, no le quite a los que están invirtiendo. No crees ese precedente. Es nefasto. Y además vas a hipotecar la inversión en la educación superior porque no van a tener seguridad jurídica. Permíteme, Fidel, saludo a nuestro director. Señores, buenos días. Audiencia, buenos días. Fidel, con quien nos topamos ayer en la UES, también gusto de saludarlo. Yo no los veo a ninguno de los dos. Sí, ahí estuvimos. Sí, nos vimos nosotros dos. Ah, A ti ya. te vi de lejos. Yo saludé con primero. ¿No lo con- vieron a él? Sí, ¿No lo sí, vieron? con Monsieur Carbó, con Monsieur Carbó, Ramón Jiménez ahí Carbó. estaba. Estaba Carlita, Sí, estaba su amigo Carlos Pérez. Estuve con él y con Luchito Jiménez y el Oiga, cónsul. pero Ah, estaba bien. de eterno Carlitos Eterno, Pérez. sí, sí. Raro verlo, ¿no? Y una gallada chévere. No, me dio mucho gusto saludar a queridos amigos, también gente de la Ecotec, Vicente Andrés Tallano, el Sí, doctor Madero, pero- estaba el doctor Fantoni, presidente del CPCCS, estaba Camilo Salinas, el asambleísta, nos tomamos alguna foto con él, la ex ministra amiga nuestra, Viana Maino, con quien conversamos largamente, Max Meiner, su esposa, bueno, estaba, me encontré también con el doctor Benny Blum, que es un muy buen médico, Jorge Sáez, que fue su compañero. No, es menor, Jorgito, pero gran violinista. Sí, gran Sí. violinista. O sea, hubo realmente, mi hermana apareció por allí con toda la gente que da psicología, porque ya dan clases de psicología. Así que fue bien interesante. Qué bonito ver cómo una universidad llama y toma, y una vez más tú lo dijiste ayer, yo felicito a Carlos Ortega y a todo su equipo, porque realmente han hecho cosas muy buenas en beneficio de la gente, ¿no? En beneficio de las nuevas generaciones, sobre todo en el tema cultural. He dicho, yo estudié Derecho en la Universidad de Guayaquil en los 80, pero esas universidades desde los 60 y 70 se entregaron, porque se suponía que a ti te enseñaban es a hacer billete en tu profesión, no a preocuparte del país, no a tener una opción concreta del país, clara. ¿Qué pasó? Lo que hemos visto. Pero desde hace unos 10 años las universidades privadas cambiaron. Entonces ya no te enseñan solamente a hacer cómo hacer billetes, sino para pensar en el país, En función de- poder hacer función pública, para poder combinarla. Y eso es una cosa buena, porque es el cambio, el que dice el señor Milei, el cambio cultural, porque es un tema cultural. La educación aquí se cedió por 30 años y se está intentando nuevamente recuperar. Enhorabuena, Ramiro, Fidel y a todos, ¿no? Oye, una preguntita final para ti, mi querido amigo. Y respecto a un poco, tú estás hablando del impuesto a la universidad, esto y lo otro. Hay un impuesto que se concede, una excepción tributaria del 15% si tú apoyas proyectos de música, de arte o de deportes. ¿Cómo lo ves tú eso? ¿Te parece interesante? A ver, 15% yo del impuesto No, a la renta. es 150% para el deporte. para el Así deporte. es. Ese Tiene lo tengo Ahora clarísimo. 15% para el arte. Ya, pero es 150% para el deporte. A ver, yo creo que Pero tiene un límite. que deberíamos regresar a lo que una vez existió, que era la donación que se podía Claro, la hacer donación, sí, señor. a las instituciones, y eso permitía... Lo deducías. Lo deducías, recordemos que el Malecón 2000 Sí, se formó con eso. se formó Está el con eso. monumento a los Sí, donantes. Está el monumento a los Fidel, donantes. sí, Daniel, ¿Estamos sí. ahí? ¿Estamos Sí, ahí? ahí estamos. Sí, señor, porque pusieron un nombrecito con la Sí, placa. una plaquita, Sí, ¿verdad? señor. Está en las placas. Sí, ahí está.
y uno puede buscarse en el Ya no hay listado. cómo buscar porque dañaron una pantallita donde no Sí. se buscaba, pero ahí está. Ahí están. Estos Hay que- guayaquileños O son sea, ¿tú así, crees que hermano. deberíamos volver a eso? Yo creo que eso es una buena solución. Uno Además, firmaba, ¿no? Sí. Y uno decía, voy a donar tanto por ciento, podía donar hasta... Pero también eso tenía un límite que debe tener un límite. Sí, tiene que tener un límite, hasta el 25% creo que... Exacto. Creo lo que era el se podía. 25% Y que- de tu- pero pero podías hasta ahí. Era lo Era el máximo. 25% de tu impuesto a la renta que lo podías donar. Yo creo que sí, que hay que tener un límite porque el fisco tiene que tener recursos, Claro. evidentemente. Pero, y ahí uno podía distribuir ese 25% para distintas, estaban las universidades, estaban los municipios, que se podía hacer esa donación para hacer obras concretas. Y por supuesto que tiene que tener los controles adecuados esto, tenían que decir las instituciones en qué estaban invirtiendo, porque tenía que ser Claro, tenía que justificar. justificar el recurso que te fue dado. No podía utilizarse para, digamos, pagar sueldos. No, tenía que ser para hacer una edificación, comprar literatura, para la Por eso investigación se creó la científica. Fundación Malecón 2000, que Sí, fue la que señor. originó hace ya Sí, 25 señor. años. Correcto. Primer presidente, si no me equivoco, Pedro Gómez Centurión. Sí, así ¿verdad? es, así fue. Y enhorabuena, ese es un buen punto, porque mucha gente no lo conoce y lo hemos escuchado. A las artes y al deporte. Lo dijo aquí el ministro de Deportes, me parece. Encargado, el ministro de Deportes encargado, sí. Y me pareció interesante. O se puede hacer una donación. Sí, pero al deporte, ¿para qué? Al deporte estudiantil. Estudiantil. Al deporte amateur. A ese que hay Claro, que, no a la es que vas a cantera. donar. No, No es que vas a donar a Barcelona y Medellín. No, Claro, no, claro, sí, claro. así es. Sí, Así es. no, Tienes por que ir eso- canalizado y lo que debe haber es un control de la plata que das. Y lo otro, si queremos impulsar, digamos, escuelas deportivas, por ejemplo, Deporte amateur. para el deporte amateur, Fútbol, o básquet. digamos, para que se puedan fondear bien a escuelas de arte. Sí, señor. Ese es el fondo. Porque ustedes saben que el arte es caro y formar artistas Y que despeguen es una lotería. es una lotería. Sí, porque es, de 10 se es quedan una inversión muy 8. incierta. De 10 se quedan Totalmente. Totalmente. Pero si no uno más o menos y invertido. uno con- Pero si no creas una base, no vas a tener nunca. Correctísimo. Y además es una rama de actividad económica, la economía de la cultura. Sí, señor. Hasta hay una especialidad. Hay una especialidad, sí, señor. Yo quiero hacerte una pregunta antes de que te vayas. Y Ya esto- me estás votando. No, sí, no se No, va. porque él le decía, Yo estoy aquí, es conceptual, es Estamos conceptual. El presidente Lula da Silva en la última reunión del G20 propuso algo que me pareció totalmente revolucionario, un impuesto a los multimillonarios en el mundo. A ver, eso ya, el premio Nobel James Tobin ya, fue el que planteó la creación de un impuesto a las grandes fortunas del mundo del 1%. Ya eso James Tobin en la década de los años 70. cuando no eran tan obscenas las fortunas como, Cuando- lo como son son ahora. ahora. Entonces, ya eso es una idea que tiene asidero teórico. Pero político nunca va a tener Nunca una lo base. había tenido. Y me recuerdo porque el 1%, después recordemos acá el impuesto del 1% de la circulación La de pregunta es, capitales. la pregunta es ¿quién Año, cobra? enero del año 99. Sí. Pero eso es algo que realmente habría que ver quién cobra esa. ¿Quién cobra? Pues, ¿Quién si lo- cobra? y ¿Qué casi- organismo? Casi que Pero- no están en países. Pero es que yo me acuerdo, y aquí lo he repetido un par ¿Y de cómo veces, se reparte? cuando escuché en Davos que 86 familias del mundo tienen el 50% de la fortuna del mundo. Concentran el ¿Sabes lo que 50%? significa eso? La más grande y estúpida inequidad. Ujú. Que eso es lo que el mundo, por lo que el mundo está, mientras en unas partes botan la comida, en otras partes el mundo se mueren de hambre. Se mueren de hambre. Mientras en una parte hay inundaciones, en la otra parte hay sequías. Esto ya es por otras cosas, por el calentamiento Claro, el global cambio climático. y el maltrato a la naturaleza. Pero esta inequidad, Fidel, y es un tema conceptual, ¿cómo trabajarlo? Porque esto está en la esencia del ser humano, que se traslada a la esencia de los políticos.
Claro. Por eso es necesario que existan una distribución de recursos, una redistribución de recursos Sobre todo adecuada. que es algo pequeño. Sí. Si te pones a ver, Ramiro, ese sí Pequeño para ellos, pero para el mundo. No, me refiero pequeño para ellos, pero con gran significación. Porque muchos de ellos, por ejemplo, Bill Gates siempre dona a ellos, pero si tú pones un 1% y que se dedique ese 1%, se me ocurre A combatir la hambruna. O la desnutrición infantil. O alguna cosa de esas que, oye, pienso que podría ser una buena cosa. Qué gusto de verte, querido Fidel. No, el gusto siempre es mío. Ayer nos dimos un abrazo. Haber podido, el elegante de Ahí la está, tele que el acaba de elegante. llegar. Ahí llegó. Sí, Ya está en modo reposo. Ya no se estresa, nada, no le da Sí, coraje. Déjeme decirle ¿Qué que... quiere que le diga Olafo? No. Déjeme decirle que tiene la frase del año. No. Porque si este año elegimos la frase del año es... No, ¿cómo es? No se daña el hígado. no se haga, vivan felices. Esa es Vivan la frase. felices. Me parece muy fue bien. Extraordinario. En política, sobre todo, ¿no? En fútbol, No, ahorita estamos ayer, aquí dice bajar. Ya vamos a hablar de Ya eso. vamos a hablar de eso. Sí. Pero queríamos saludarte. Gracias. No, Fidel, gracias. Fidel Martes, que viene los miércoles. Porque es martes. Oye, Para quienes de nuestra audiencia se enganchan solo en estos años, Fidel fue nuestro colaborador, panelista que venía todos los jueves, pero era los martes. Yo no sé, algo buen enredo. Fidel Martes. No venía los martes, pero venía los jueves. Pero venía. ¿Sabe qué? venía una vez a la semana. Le vamos a dar viáticos para que el día que toque la presencia del venga Sí, y esté aquí sí, y no por vía Zoom. Perdón, pero ya sé. Mira, hay viáticos, ya hay viáticos. Ya hay viáticos. Mauricio lo mandamos ayer a Barranquilla. A Barranquilla. Estaba en socioempleo. Estaba en el... Pobre Mauricio, mi primo lo están dando para... No, yo lo digo, es Fidel, es Fidel, sí, yo lo... Ayer se guachicoleó, entonces le traje un frasco de yodo y se tomaron entre el señor Quintana, el señor Diego Jordán, el señor Muerte, estaba yo, Chiqui, está el señor, se bajaron 3/4 de un litro de Bucanas Gold. Con hielo, nada más, no es que agua minera. Mire dónde se van los viáticos de la radio. Sí, ahí están los viáticos, están bien parados todos. Sí, pero acá nada, pues. Usted no puede. Usted no puede. Usted está... Allá me consumí Sí, los ya viáticos. consumieron. Y acá está en modo salud, así que tenemos que cuidarlo, control antidoping. Sí, así que- pero han mejorado estos 2 años y medio que he estado fuera. Sí. Como han mejorado, se cambiaron de casa. Gracias a Dios. Es que el costo que significa... Cambiaron, al fin cambiaron. Es que el costo que significaba tenerlo aquí nos permitió. Sí, muy caro, muy caro, nos ahorramos ese billete brillante, ¿no? Entonces para vendido fino. Oiga, y el 9 nos vemos en la Ecotec. El Dios 9 es mediante. los En la 18 años de Cotec ya. Ecotec. Ah, Oiga, lo vi al 18 doctor años, Paz. ya, wow. El hombre se ha desbaratado, se ha caído en Panamá. Le digo yo, hermano, vaya a saber Dio un mal paso. Dios y perdón de qué has estado viendo. Dio un mal paso. Con muleta el Sí, pobre. está con Y muleta. yo ya les dije acá. Se dañó los ligamentos de la rodilla. Saludé al doctor Galo García Ferón. Yo lo vi de lejos. Y te estaba que- buscando, me dijeron que estabas adelante. Pero me quedé con Es esa... que usted llegó tarde. Pero no fue muy No, tarde. a Roberto, que siempre escucha la radio, que Un abrazo a don Robert. una recuperación pronta que tenga. Y Posiblemente algo que sea intervención No voy a quirúrgica. dejar de citar la intervención de Pamela Cortés, qué oportuna, Sí. qué linda, qué emotiva. Sí, ¿verdad? totalmente. Entonces, Carlitos le puso No, un toque. fue un evento de máximo O sea, nivel. que es mucho, más que nada, más que de nivel, déjame sacar la palabra, fue un evento de mucha buena energía. Sí, Porque totalmente. hubo buena energía. Por ahí había Y buenas una que otra, noticias, además. Buenas noticias. Sí. En un país que estamos acostumbrados Exacto. totalmente a las malas noticias, que una institución de las buenas noticias que dio la UES ayer, Claro. Y valió me la pena. encantó la forma que tramitó esos permisos ahí, insisto. Le digo, ya está, espero que lo apruebe. Así cualquiera. Pues. Y la gente comenzó ahí la preli. Comenzó la preli. Ya del Y de ahí se fue largo el partido, pues hubo gente Y yo vi gente que se Yo lo vi en la llevaba pantalla gigante allí. Ahí lo Sin veo. resaca. Sin resaca. Una canastilla de quesitos, jamones, Qué se bárbaro. llevaron. Se ahí fueron yo vi su fiambre, algunos. su fiambre. Su fiambre. Muy bien, doctor Martes, muchísimas No, gracias. gracias. Qué gusto de verlo. Vamos a pagar el corte comercial y regresamos enseguida.